Una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia provocaría una hambruna mundial y 5.000 millones de muertos. Un conflicto nuclear generaría ingentes cantidades de ceniza que bloquearían la luz solar y diezmarían la producción de cultivos, según un nuevo estudio. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha revivido los fantasmas de la guerra nuclear. Primero la ocupación del sarcófago que aísla Chernóbil y, después y más recientemente, los combates cerca de la central ucraniana de Zaporizhia, cuya situación es, según Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, crítica, han provocado que salten todas las alarmas. Ahora, un estudio publicado en la revista Nature Food alerta sobre el peligro y las devastadoras consecuencias de 6 posibles escenarios de guerra nuclear. El peor de todos, un conflicto entre Estados Unidos y Rusia, que provocaría 5.000 millones de muertos solo por hambruna, sin tener en cuenta los fallecidos directos u otras causas. Sobre datos de investigaciones anteriores, un equipo de investigadores internacionales encabezados por Alan Robock y Lil Shia, ambos profesores del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad Rutgers, Estados Unidos, determinaron la cantidad de ceniza y hollín que se crearía tras la detonación de armas nucleares y cómo todo este material podría bloquear la entrada del Sol en la atmósfera. Los autores calcularon la dispersión del hollín a partir de 6 posibles escenarios de guerra entre las potencias nucleares, 5 conflictos pequeños entre India y Pakistán y uno a gran escala entre Estados Unidos y Rusia, teniendo en cuenta el tamaño del arsenal de cada país. Esta información se ingresó en el modelo del Sistema Terrestre Comunitario, una herramienta de pronóstico del clima respaldada por el Centro Nacional de Investigación Atmosférica, NCAR, lo que permitió calcular cómo afectaría a la productividad de los principales cultivos mundiales, maíz, arroz, trigo y soja. Los investigadores también examinaron los cambios proyectados en los pastos del ganado y en la pesca a nivel global. Y la respuesta fue clara. Incluso en el escenario nuclear más pequeño, una guerra localizada entre India y Pakistán, supondría una disminución del rendimiento de los cultivos en un 7% dentro de los 5 años posteriores al conflicto. En un conflicto pequeño, de unas 100 detonaciones, se arrojarían a la atmósfera 5 millones de toneladas métricas de partículas. Como dato comparativo, los catastróficos incendios forestales en California en 2017 o los de Australia a finales de 2019 llegaron hasta 1 millón de toneladas métricas cada uno. Este paraguas de cenizas afectaría a los cultivos y, de media, tendríamos acceso a un 7% menos de calorías. En el mundo occidental desarrollado esto puede parecer una nimiedad. Sin embargo, en países donde rozan la hambruna sistemática, esto sería una condena de muerte. Los datos son aún más alarmantes en el caso de una guerra a gran escala entre Rusia y Estados Unidos, donde la producción calórica mundial descendería hasta el 90% tan solo 3 o 4 años después de las detonaciones, ya que se emitirían unas 150 toneladas métricas de cenizas y polvo. Los datos nos dicen que debemos evitar que ocurra una guerra nuclear, sentencia Robock. Interrupción catastrófica de los mercados. Los cultivos de latitudes medias y altas serían los más castigados por esta pantalla de ceniza. El Reino Unido, por ejemplo, vería caídas más pronunciadas en los alimentos disponibles que un país como la India, que se encuentra en latitudes más bajas. Pero Francia, que es un importante exportador de alimentos, le iría relativamente bien, al menos en los escenarios de emisiones más bajas, porque si se detuviera el comercio, tendría más alimentos disponibles para su propia gente. Otra nación afortunada sería Australia. Aislada del comercio a raíz de una guerra nuclear, Australia dependería principalmente del trigo como alimento. Y el trigo crece relativamente bien en el clima más frío inducido por el hollín atmosférico. En el mapa del equipo que muestra grandes porciones del mundo coloreadas de rojo, debido al hambre, Australia brilla con un verde intacto, incluso en los escenarios de guerra más severos. La primera vez que le mostré a mi hijo el mapa, la primera reacción que tuvo fue: vamos a mudarnos a Australia, dice Shia. España tampoco sale mal parada en el reparto, aunque notaría directamente las consecuencias en caso de una guerra generalizada. Sin embargo, en un mundo globalizado, es imposible pensar que el mundo entero no se vería afectado. Estos cambios inducirían una interrupción catastrófica de los mercados mundiales de alimentos, escriben los autores. Incluso una disminución global del 7% en el rendimiento de los cultivos superaría la anomalía más grande jamás registrada desde que se tienen registros, que datan de 1961. Bajo el escenario de guerra más grande, más del 75% del planeta estaría muriendo de hambre dentro de 2 años, indican los investigadores.
Los autores también tuvieron en cuenta si usar como alimento humano el pienso del ganado o reducir el desperdicio de comida podría compensar las pérdidas. Sin embargo, no fue una medida de impacto en el caso de grandes conflictos nucleares. Además, los modelos de cultivo cambiarían. Por ejemplo, la capa de ozono sería destruida por el calentamiento de la estratosfera, produciendo más radiación ultravioleta en la superficie. O el efecto que tendría la muerte de los polinizadores. Es por ello que necesitamos comprender ese tipo de impactos en el suministro de alimentos, afirma Shia. La necesidad de acabar con el armamento nuclear. Robock afirma que este trabajo, en el que también participaron investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona, es una prueba irrevocable de que una guerra nuclear, independientemente de su tamaño, destruiría los sistemas alimentarios mundiales, matando a miles de millones de personas en el proceso. De hecho, no es el único estudio que alerta sobre el riesgo de un conflicto nuclear. Una investigación publicada el pasado mes en la revista Agua Advances señalaba que, en caso de que dos estados con potencial nuclear entraran en combate, independientemente de cuáles fueran de los 9 que actualmente poseen esta capacidad armamentística, se produciría una hecatombe. Las temperaturas de la Tierra bajarían 10 grados centígrados, se perderían las cosechas en todo el mundo, el hielo marino bloquearía los principales puertos y la pesca prácticamente desaparecería. Si existen armas nucleares, se pueden usar, y el mundo ha estado cerca de la guerra nuclear varias veces. Prohibir las armas nucleares es la única solución a largo plazo. El Tratado de la ONU sobre la prohibición de las armas nucleares, de 5 años de antigüedad, ha sido ratificado por 66 naciones, pero ninguno de los 9 estados nucleares. Nuestro trabajo deja en claro que es hora de que esos 9 estados escuchen a la ciencia y al resto del mundo y firmen este tratado.